vamos a tener un balance positivo. Cuando tenemos más, los ingresos son superiores a los egresos, y un balance negativo cuando los egresos son superiores a los ingresos. Ahora, la osmolaridad plasmática. En cuanto a la osmolaridad plasmática, si ustedes se dan cuenta, quizás la mayoría está dado por este elemento, por sodio, ¿no? Principalmente por sodio. Es por eso que alteraciones de este metabolito tienen gran implicancia clínica dentro de los pacientes. Hablando ya de estructura y funciones renales, vamos a ver que están ubicadas en la fosa lumbar, son órganos retroperitoneales, tienen un peso aproximado de 120 a 170 gramos cada uno. Si vamos a hablar de la irrigación, cada riñón está irrigado por la arteria renal. La arteria renal se va a dividir en arterias segmentarias. Las arterias segmentarias se dividen en interlobares. Las lobares van a dar origen a las arcuatas, o arqueadas también las van a encontrar así. Las arcuatas van a dar origen a las interlobulares. Nosotros tenemos que aprender esta división. Macroscópicamente tenemos que aprenderla porque también ha sido pregunta, ¿no? Renal, segmentaria, interlobular, arcuata, interlobular, en ese orden. Posteriormente, la interlobular va a dar origen a la arteriola aferente. Y como bien saben, la arteriola aferente va a dar origen a los vasos que están en el glomérulo renal, ¿no? Y tenemos esto, una nefrona, la unidad anatomofisiológica del riñón, ¿no? Entonces, vamos a tener la arteriola aferente que va a dar origen al conjunto de vasos que va a estar dentro del glomérulo, y posteriormente vamos a tener la arteriola eferente que va a dar origen a los vasos que van a alimentar el resto de túbulos, el túbulo contorneo proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneo distal y los túbulos colectores, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá en esa imagen, en el riñón nosotros podemos encontrar dos áreas bien definidas, una zona medular y una zona cortical, la corteza. Vamos a ver que los glomérulos, hablando de esta parte de la nefrona, los glomérulos están en la corteza, ¿sí? Están en la corteza. Es por eso que cualquier daño a nivel de la corteza es peligroso, porque vamos a perder a estas unidades, los glomérulos. Ahora, ¿cómo podemos evidenciar si es que un paciente tiene una buena corteza o una mala corteza? Hay un examen fácil, ¿no? Inocuo, que es la ecografía renal. En la ecografía renal nosotros podemos observar la anatomía de este riñón, ¿no? Y vamos a ver que la médula se va a ver hiperecogénico. Y alrededor de la médula nosotros tenemos que observar, ¿no? Un área hipoecoica, que viene a ser la corteza. Este es un riñón normal, así se debería de ver. Y tiene que haber una diferenciación córtico-medular. Así nos van a dar los informes, el informe del ecografista, ¿no? Buena diferenciación córtico-medular, o sea, se diferencia muy bien lo que es la corteza y lo que es la médula. Pero ¿qué pasa en un riñón que ya ha perdido glomérulos? Como por ejemplo una insuficiencia renal crónica. En la insuficiencia renal crónica ha habido pérdida crónica de estos glomérulos y ya no podemos observar esta diferenciación córtico-medular, ¿no? Se ve todo, una imagen de este riñón todo homogéneo. ¿Por qué? Ya no se ve el contorno hipoecogénico. O sea, este riñón ha perdido corteza, ha perdido glomérulos, ¿no? Y eso se ve en las insuficiencias renales crónicas. Muy bien. Hablando de nefronas, hay dos tipos: las nefronas corticales superficiales y las yuxtamedulares. Apréndanse solamente las superficiales, porque las yuxtamedulares lo van a sacar por descarte, ¿no? Esa es una manera que ustedes pueden sintetizar su aprendizaje, como estábamos diciendo. Tenemos los dos tipos de nefronas. Vamos a ver que apréndanse, como les digo, apréndanse una nada más. Las nefronas corticales superficiales, que están ubicadas en la corteza, son las más frecuentes. En 85% apréndanse el porcentaje porque ha sido preguntado.
tienen asa de genes cortas. Por lo tanto, las nefronas yuxtamedulares son el 15% restante y las asas de Henle son largas. Y al tener asa de genes larga, tienen mayor capacidad de reabsorción de sodio y un mecanismo generador de contracorriente. Acá lo vamos a ver. Acá tenemos a las nefronas corticales, eran las más frecuentes en 85%, y recuerden, sus asas de Henle son cortas. En cambio, las yuxtamedulares son el 15% restante y tienen asas de Henle largas. Y al tener una asa de Henle larga, pueden reabsorber mejor el sodio y generan un mecanismo de contracorriente, que lo vamos a explicar más adelante. Bien. Miren, acá en este esquema, lo que les decía, ¿no? La arteriola aferente va a dar origen al conjunto de vasos glomerulares y va a nacer la arteriola eferente, que va a dar la nutrición a las células de los túbulos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en un paciente un cuadro de hipovolemia, al haber poco flujo sanguíneo, al haber poca sangre, va a llegar poca sangre acá, al llegar poca sangre acá va a haber un mal filtrado, al llegar poca sangre a estos vasos, las células van a tender a sufrir al haber escasa cantidad de nutrientes, y las células que van a resultar más dañadas son las más distales, ¿no? Va a dar origen a una necrosis tubular. Una isquemia primero y después necrosis. Y acá podemos ver la porción ascendente de la asa de Henle, ¿no? En ocasiones que se ve en cortes histológicos contiguo al glomérulo. Miren, acá vamos a tener el túbulo contornado distal y acá está la arteriola aferente. Entre estos dos existe una zona donde hay un conjunto de células que se llaman células yuxtaglomerulares. ¿Bien? Células yuxtaglomerulares. ¿Y para qué sirve estas células yuxtaglomerulares? Van a formar el aparato yuxtaglomerular. Estas de acá controlan la secreción de renina, ¿no? Van a controlar la secreción de renina. Cuando hay exceso de líquidos disolutos en el túbulo contorneado distal, produce contracción de la arteriola aferente, ¿no? Esas son sus dos funciones de este aparato yuxtaglomerular. Entonces el aparato yuxtaglomerular su función es la síntesis de renina. ¿Y la renina para qué nos sirve? La renina se va a secretar cuando hay fenómenos de hipoperfusión o hipovolemia. Entonces la renina va a convertir el angiotensinógeno, que es producido en el hígado, en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a ser llevada a través de la circulación sanguínea dentro de ellos, en el pulmón y en el riñón, en donde existe esta enzima que es la ECA, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina, y la va a convertir a angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene múltiples dianas y múltiples efectos. Va a estimular la actividad simpática, va a estimular la reabsorción de sodio y cloro, ¿no? Y la excreción de potasio, va a estimular la síntesis de aldosterona, va a ocurrir un fenómeno de vasoconstricción a nivel de las arteriolas y va a estimular la secreción de ADH, ¿no? Ese es el aparato yuxtaglomerular. O el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Ese sistema va a ser estimulado por el aparato yuxtaglomerular. Acá tenemos una pregunta, ¿no? La mácula densa es una parte especializada. De esto no lo había mencionado. Vamos a ver que la mácula densa, ¿dónde está? Está acá, en el túbulo contorneado distal. Si nosotros analizamos acá la pregunta, bueno, tenemos túbulo contorneado proximal, rama descendente, esta no, segmento delgado de la descendente, ¿no? La mejor respuesta en este caso sería segmento grueso de la rama ascendente de la descendente y túbulo contorneado distal. Esto de la rama ascendente de las Henle es mencionada en el Guyton, ¿no? Es por eso que la pregunta ha sido formulada así. La renina se produce como ya vimos todos, en el aparato yuxtaglomerular. Bien. Ahora hablando de flujo, vamos a ver que el 20% del gasto cardíaco va a llegar a través de las arterias renales. El 20%. Si nosotros tomamos en cuenta que una persona tiene
una volemia de 5 litros de sangre va a ser 1200 mililitros por minuto. Ahora, el 50% de estos 120 mililitros de sangre por minuto que va a llegar a ambas arterias renales, el 50% es plasma. Vamos a hacer, entonces, el flujo plasmático renal, eso se llama flujo plasmático renal, va a ser 600 mililitros. Ahora, ¿pero cuánto se filtra? Se filtra el 20% del plasma. Y eso se llama tasa de filtración glomerular, que viene a ser 120 mililitros por minuto. Entonces vamos a tener una porción que se va a filtrar, una porción que se va a reabsorber y una porción que se va a secretar de los vasos que van acompañando a los túbulos, ¿no? Y va a haber una resultante que va a ser X, y eso viene a ser la orina. Ahora, el aclaramiento. Aclaramiento es el volumen de plasma, ¿sí? Es el volumen de plasma limpio de una sustancia en una unidad de tiempo. Eso es aclaramiento. No es la cantidad de sangre, sino de plasma. Eso quiero que entiendan, ¿no? Entonces, aclaramiento es la cantidad de plasma, no de sangre, que se limpia completamente de una sustancia. Se expresa en mililitros por minuto. Acá un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos en el plasma 20 miligramos de una sustancia X y al pasar por el riñón quedan 10 miligramos, equivale a decir que la mitad del plasma se ha limpiado de la sustancia X y la otra mitad permanece intacta. Nosotros podemos calcular el aclaramiento de cualquier sustancia, ¿no? Se puede calcular mediante esta fórmula. La cantidad de orina en mililitros por minuto por la concentración de la sustancia en orina sobre la concentración de la sustancia en el plasma. En cuanto al aclaramiento de la inulina se utiliza como gold estándar para la tasa de filtración glomerular, ¿no? Pero comúnmente no se utiliza porque es costoso. Se utiliza en lo que es investigaciones. La inulina es una sustancia que es filtrada casi completamente en el glomérulo y no sufre ni reabsorción ni secreción. Es por eso que esto va a dar la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo así? Eso es lo que ocurre con la inulina. Esto se le da al paciente inulina, toda la cantidad de inulina va a llegar por acá y casi todo, ¿no? Bueno, esto se va a filtrar toda esa cantidad de inulina, pero esta cantidad no se va a reabsorber y acá en el plasma no se va a secretar. Es por eso que nos va a dar solamente una idea de lo que es la tasa de filtración glomerular. Que es lo que pasa también con la creatinina, ¿no? Pero lo que ocurre con la creatinina es que una pequeña porción queda en el plasma. Una pequeña porción, ¿no? Por eso que nos permite acercarnos un poco a lo que es el aclaramiento de la tasa de filtración glomerular, la creatinina. El aclaramiento del ácido paraminopúrico se utiliza para estimar el flujo plasmático renal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando se le administra a una persona ácido paraminopúrico? El ácido paraminopúrico va a llegar a través de la arteria renal, va a llegar a todas sus nefronas, se va a reabsorber una parte y la parte que queda se va a secretar. Entonces nos va a dar que se va a excretar tomando en cuenta la filtración y lo que se excreta, todo lo que llegó a la arteria renal. Es por eso que nos da un acercamiento a lo que es el flujo plasmático renal. ¿Bien? Si nosotros tenemos el flujo plasmático renal y el hematocrito, podemos deducir el flujo sanguíneo renal, ¿no? A través de esta fórmula también. Ahora, el aclaramiento de creatinina. El aclaramiento de creatinina es semejante a lo que ocurre con la inulina, como ya les expliqué. Pero con la salvedad de que existe una pequeña cantidad de creatinina que va a quedarse en la sangre aún, pero más o menos nos permite tener una idea. Entonces el aclaramiento de creatinina se utiliza para aliar la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo podemos obtener nosotros este aclaramiento? A través de esta fórmula, la fórmula de Cockcroft-Gault. El aclaramiento de creatinina que es igual a 140 menos la edad por el peso en kilogramos y
dividido entre la creatinina sérica por 72. Si es que es varón, ahí no más queda y calculamos. Pero si es mujer, vamos a multiplicarlo por 0.85. Y tiene valores normales de 120 mililitros por minuto. Ahora, para nosotros evaluar función renal en los pacientes, ¿qué es mejor? ¿La concentración sérica de creatinina o el aclaramiento de creatinina, ¿no? Acá tenemos los valores normales de estas sustancias. Acá tenemos una gráfica en donde miren, si nosotros dosamos creatinina en un paciente, los valores normales de creatinina van de 0.6 a 1.2. Imaginando de que tenemos un paciente que tiene 1 de creatinina, su función renal más o menos con qué va de 100 mililitros por minuto, ¿no? Pero miren qué es lo que pasa si es que ya la creatinina es de 2, o sea, se duplica, ¿no? Se duplica acá, pero miren cuánto baja, hasta 50 mililitros por minuto, y 50 mililitros por minuto ya es un grado de insuficiencia renal, ¿no? Entonces ya tiene una insuficiencia renal. Es por eso que acá pequeñas elevaciones de creatinina sérica, ¿no? Pequeñas elevaciones de creatinina sérica se traducen en disminución exacerbada de la tasa de filtración glomerular. Es por eso que nosotros con el valor de creatinina sérica si bien es cierto, no nos sirve mucho para poder evaluar función renal. Por eso que se recomienda calcular el aclaramiento, la tasa de filtración glomerular con el aclaramiento de creatinina. Entonces acá una pregunta. Señale cuál de las siguientes determina más exactamente la filtración glomerular. El aclaramiento de paraminipúrico, no, esa de ahí se utiliza para el flujo plasmático renal. Aclaramiento de inulina, recuerden, es el gol estándar. Aclaramiento de creatinina también se podría utilizar. Acá la respuesta es la B, ya que el aclaramiento de inulina es el gol estándar. Pero en la práctica clínica para hallar la tasa de filtración glomerular se utiliza el aclaramiento de creatinina. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para saber si existe disminución de la función renal? Como les dije, en este caso, función renal, como no está el aclaramiento de inulina, pero sí tenemos determinar el aclaramiento de creatinina. ¿Cuál de las siguientes sustancias, cuál se utiliza para medir el flujo plasmático renal? Recuerden, el ácido paraminipúrico. Ahora, la presión de filtración. Dentro del glomérulo tiene que existir una presión adecuada para que exista una filtración adecuada. Y acá tenemos graficado, ¿no? La filtración glomerular y la tensión arterial. Miren que la tensión arterial más o menos se tiene que mantener dentro de ciertos valores para que exista un adecuado filtrado glomerular, ¿no? Si es que la presión arterial baja demasiado, vamos a tener un fracaso prerrenal. Y si la tensión arterial es muy elevada, va a tender a el filtrado glomerular, va a tender a la hiperfiltración. Entonces acá tenemos en una situación normal. ¿Qué es lo que pasa en una situación normal? Acá tenemos la arteriola aferente y la eferente. Acá están todos los vasos del glomérulo, los cuales se filtran, ¿no? Entonces, acá tenemos una presión normal. Normalmente, acá recuerden está el aparato yuxtaglomerular. De manera normal, ¿quiénes mantienen en este rango de filtración? El óxido nítrico y la endotelina. La endotelina es un potente vasoconstrictor y el óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si es que la presión arterial se eleva? Si la presión arterial se eleva, va a llegar bastante presión acá. Recuerden, la presión arterial va a ser transportada hacia todos los vasos del cuerpo. Dentro de ellos, acá, la arteriola aferente. Entonces, ¿qué es lo que se debe activar acá? Acá en la arteriola aferente se reconoce que está llegando, hay un flujo de sangre, pero con presión elevada. Entonces, si es que esto se deja, va a llegar con presión elevada acá y va a ocurrir una filtración, una hiperfiltración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo del cuerpo para poder para compensar esto? Se comienza a secretar, va a comenzar a actuar acá en la arteriola aferente endotelina. Entonces,
Al actuar la endotelina va a hacer una vasoconstricción. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de sangre y con eso compensar la presión. Disminuye la cantidad de sangre, compensa la presión y la tasa de filtración se normaliza. Pero ¿qué pasa si es que la presión baja? Tenemos un paciente con hipotensión. Si la presión baja, ya no va a actuar la endotalina, sino el óxido nítrico. Y va a ocurrir acá en la arteriola aferente una vasodilatación. ¿Vasodilatación para qué? Para que llegue mayor cantidad de sangre acá, al glomérulo. Y al llegar mayor cantidad de sangre, compensa para una adecuada filtración. Pero si la presión arterial de una persona cae demasiado, ¿no? Cae demasiado, vamos a ver que la arteriola aferente se va a vasodilatar tanto que vamos a tener esto, ¿no? Un vacío. Y va a haber poca cantidad de sangre acá, va a haber una poca presión y el filtrado glomerular disminuye. Y eso se traduce en oliguria, que si no se corrige, en el paciente puede ser anuria. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos qué es lo que sucede en la persona, ¿no? Un paciente que tengamos una presión arterial demasiado baja. Si bien es cierto la arteriola aferente ya no va a poder suplir este mecanismo de compensación. Entonces, acá en el aparato yuxtaglomerular va a comenzar a sintetizar renina ¿con qué finalidad? Para sintetizar angiotensina. Y esta angiotensina 2 va a actuar acá a nivel de la arteriola eferente, ¿no? Acá en la arteriola eferente vamos a tener dos sustancias, la angiotensina 2 y la prostaglandina. La angiotensina 2 va a hacer una vasoconstricción y la prostaglandina una vasodilatación, y las dos están ahí para poder compensar, ¿no? ¿Por qué? Porque si a ver, el ejemplo, ¿no? Tenemos una persona con presión baja, acá no compensa, ¿no? No compensa para mantener el filtrado glomerular, entonces va a actuar principalmente acá la angiotensina 2, ¿para qué? Para que ocurra una vasoconstricción de la arteriola eferente. Al ocurrir una vasoconstricción va a limitar la salida de sangre, ¿no? De acá del glomérulo, entonces la sangre va a tender a depositarse acá en el glomérulo, y al depositarse va a generar una presión mayor para poder compensar la filtración, ¿no? Y no se altere esto. Entonces, lo que les decía, ¿no? Cae la presión arterial, la arteriola aferente ya no compensa, entonces vamos a ver quién nos ayuda a compensar la arteriola eferente, haciendo una vasoconstricción a través de la angiotensina 2 para poder compensar la filtración glomerular acá. Cuando actúa la angiotensina 2, siempre tiene que estar presente la prostaglandina, porque la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Y la prostaglandina limita su efecto, ¿no? Limita su efecto. Y esto se llama una situación prerrenal ya. Una situación prerrenal es peligrosa, es una situación de riesgo. Es el último paso de defensa que ya tiene este aparato para poder compensar en estos casos, ¿no? Cuando la presión arterial cae, por de cualquier causa. Ahora, pero ¿qué tal si es que tenemos a esta persona que está con una presión baja? Sus arteriolas están tratando de compensar, pero nosotros al paciente le damos IECAS. Al darle IECAS, recuerden, el IECA bloquea, ¿no? Antagoniza la función de la angiotensina 2, impide su síntesis. Entonces no va a haber angiotensina 2, no va a haber una vasoconstricción, la arteriola eferente no va a poder compensar esta poca cantidad de sangre que ocurre acá, y va a caer la tasa de filtración glomerular. O qué tal si es que damos AINES, ¿no? La tapación imposible si es que el paciente está recibiendo un AINE. Recuerden, acá actúa en la arteriola deferente angiotensina 2 y prostaglandinas. Si es que le damos AINES, no va a estar el efecto de la prostaglandina, que se opone al efecto de la angiotensina 2. Va a haber un exceso de vasoconstricción acá y puede alterar también la tasa de filtración glomerular. Es por eso que esto es importante, que durante un episodio de presión arterial baja, un shock, ¿no?
tenemos que tener cuidado al usar algunos medicamentos. Dentro de ellos los llega a usar los AINES, ¿no? Porque si no vamos a alterar la función renal y va a caer la tasa de filtración glomerular. Bueno, eso es con los mecanismos compensadores del glomérulo. ¿Qué sustancia es fundamental en el mecanismo de autorregulación glomerular? Acá el mecanismo de esto fundamental, vamos a ver que es la angiotensina 2. Bien, eso es la fisiología glomerular. Vamos a hablar ahora de la fisiología tubular. En la fisiología tubular, como ya les mencioné, se filtra en el glomérulo, se reabsorbe acá y se excreta a nivel de los túbulos y va a dar al final un residuo que va a ser la orina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a reabsorber? Recuerden, el electrolito más importante es sodio, ¿no? Y agua principalmente. Vamos a ver que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de agua y sodio. La porción descendente de la de Henle solamente va a reabsorber agua y la porción ascendente va a reabsorber algunos solutos, entre ellos el 30% de sodio, el túbulo contorneado distal el 4% de sodio y el túbulo colectorio 1 a 2%. Y en el túbulo colector medular se va a dar origen a la última corrección de agua, que luego vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos algunas sustancias, ¿no? Vamos a tratar túbulo por túbulo para ver qué implicancias tienen. Bien. Acá en el riñón actúan 3 hormonas. Vamos a ver la paratormona, que aumenta la reabsorción ósea de calcio y disminuye la de fósforo. A ver, en la vitamina, vamos a ver dónde están sus dianas de la paratormona. Vitamina D y calcitonina son antagonistas, así que solamente apréndase, bueno, de la vitamina D, ¿no? La calcitonina la sacan por descarte. La vitamina D aumenta la reabsorción tubular de calcio y fósforo. Y la calcitonina es lo contrario, aumenta la excreción de calcio y fósforo. Entonces, vamos a ver que acá, en el túbulo contorneado distal y en la parte cortical del túbulo colector va a actuar la paratormona y la vitamina D, que van a estimular la reabsorción de calcio. ¿Y dónde se va a activar la vitamina D? La vitamina D se activa en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? A través de una enzima, la 1-alfa hidroxilasa. Y la paratormona inhibe la reabsorción de fósforo a este nivel. Si el riñón pierde aproximadamente el 70% de sus nefronas, va a dar origen a una enfermedad, bueno, a una patología que es la osteodistrofia renal. Vamos a ver de qué trata. Miren, si vamos a ver que en una insuficiencia renal, principalmente la crónica, va a caer la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque se destruyen las nefronas. Al destruirse las nefronas, no vamos a tener en dónde se sintetice, dónde se active la vitamina D. Entonces no va a haber vitamina D. Por ende, la absorción intestinal del calcio va a bajar. Y esto va a generar una hipocalcemia, de manera general. Esa hipocalcemia va a estimular la secreción de paratormona. Entonces vamos a tener un fenómeno que se llama hiperatormona, ¿no? ¿Qué es lo que hace la paratormona? Aumenta la salida del calcio y fósforo del hueso, ¿no? Entonces estimula la reabsorción ósea. Vamos a tener un hueso que va a disminuir sus depósitos de calcio y fósforo. Pero ¿qué pasa en el plasma cuando el calcio y el fósforo se encuentran? Se quelan, se unen, se quela el calcio. Y al unirse, estos de acá no pueden estar de manera normal en el plasma, entonces se van a ir a depositarse en algunos tejidos. Es por eso que va a dar origen a calcificaciones extraesqueléticas. Bien. Ahora, si la tasa de filtración cae, va a haber retención de fósforo, no va a haber por dónde se excreta este fósforo. Y al haber más fósforo, se va a unir otra vez al calcio y va a dar origen a calcificaciones extraesqueléticas. Y estas calcificaciones extraesqueléticas también va a generar hipocalcemia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se está reabsorbiendo calcio del plasma, se está reabsorbiendo calcio del hueso, este calcio sérico rápidamente disminuye porque se va a unir al fósforo. Entonces vamos a tener estos mecanismos. Vamos a tener esto, ¿no? Al final,
huesos osteoporóticos, huesos donde pueden ver que los depósitos de calcio y fósforo han sido extraídos y se va a depositar en algunos tejidos, como por ejemplo algunas arterias. Acá vemos la calcificación vascular de la arteria poplitea. Va a dar origen a una aterosclerosis de Monckenberg. Se le llama esto. Bien. Entonces, en una insuficiencia renal crónica, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Va a haber una hipocalcemia y va a generar un hiperparatiroidismo secundario. Bien. El túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, como ya lo vimos, se reabsorbe el 65% de agua y sodio. Se va a reabsorber el 100% de glucosa, todos los aminoácidos. Y va a reabsorberse también fósforo. Y va a sintetizar bicarbonato. Esa es una de sus principales funciones del túbulo contorneado proximal, ¿no? No se olviden de este dato. Acá se sintetiza bicarbonato. Entonces, como podemos ver, cómo se reabsorbe la glucosa, acá a través de un cotransportador de sodio, y en la región vasolateral, a través de un transportador que es el SGLT2. Esto de umbral de glucosa de 180 miligramos quiere decir que, si bien es cierto, el túbulo contorneado proximal reabsorbe el 100% de glucosa, cuando la glicemia, la glucosa sérica, o sea, la glucosa en la sangre, sobrepasa valores de 180, los túbulos contorneados proximales van a ser insuficientes para reabsorber toda la cantidad de glucosa que se está filtrando. Entonces, al no reabsorber toda esa cantidad, va a haber cantidades de glucosa que se van a quedar dentro de los túbulos y va a haber glucosuria. Este fenómeno es lo que ocurre en los diabéticos. No se olviden, a nivel renal, ¿cómo se absorbe la glucosa? A través de un cotransportador SGLT2, ¿no? SGLT2. En cambio, en el aparato intestinal, ¿cómo se absorbe la glucosa? A través de un cotransportador, que es el SGLT1. Ahora el bicarbonato. Acá están todas las vías que hace el bicarbonato. Este es el lumen del túbulo, esta es la célula y acá está la sangre. Entonces, en la luz que tenemos, podemos tener hidrogeniones con bicarbonato, se une, y también pueden ser divididos en dióxido de carbono y en agua a través de la enzima anidrasa carbónica. ¿Y para qué se convierte en dióxido de carbono? Porque el bicarbonato así nomás no se puede absorber. Entonces es necesario convertirlo a dióxido de carbono para que el dióxido de carbono, como es un gas, va a difundir a través de la membrana de la célula, y dentro de la célula ya este dióxido de carbono se va a unir al agua y con la enzima anidrasa carbónica para la síntesis de ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia rápidamente en bicarbonato e hidrogeniones, y este bicarbonato se va a reabsorber ya hacia la sangre, ¿no? Se va a reabsorber hacia la sangre y va a regular el pH sanguíneo. Entonces nosotros tenemos algunos medicamentos. Por ejemplo, acá está la misma vía, lo que les decía, se forma dentro de la célula el ácido carbónico, que se va a disociar en hidrogenión y bicarbonato. Este bicarbonato se reabsorbe. Esta enzima es la anidrasa carbónica. Pero nosotros tenemos un fármaco que es la acetazolamida. La acetazolamida inhibe a la anidrasa carbónica. ¿Para qué? Para que no se forme el ácido carbónico. Entonces, al no formarse el ácido carbónico, va a disminuir los niveles del carbonato y va a disminuir los niveles del carbonato que se están reabsorbiendo, ¿no? Y al no tener este ácido carbónico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a eliminar el bicarbonato a través de la orina, ¿no? Entonces esto nos sirve para, cuando utilizamos acetazolamida, cuando hay exceso de bicarbonato, por ejemplo, en la sangre, ¿no? Para poder compensar. En estados de alcalosis, por ejemplo, en el mal de Tura también se utiliza. Y acá está el resumen de lo que les decía, ¿no? Acá, bueno, y la literatura varía. Acá dice que se absorbe del 65 al 70% de sodio, el 80 al 85% de potasio, el 65% de cloro, el 80% de fosfato, el 100% y el 100% de glucosa y aminoácidos, no se olviden.
Cuando pasa el umbral renal de glucosa va a generarse glucosuria y ese umbral es 180 miligramos por decirlo, ¿no? de este valor de glucosa sérica. En el asa de Henle. El asa de Henle tenemos una porción descendente y una porción ascendente. La porción descendente nos permite reabsorber agua. En cambio, la porción ascendente o gruesa también, esa es la porción gruesa del asa de Henle, no permite reabsorber agua. Acá está. La porción descendente del asa de Henle permite absorber agua, pero la porción ascendente y gruesa no permite reabsorber agua, pero sí que permite reabsorber algunos iones. Acá tenemos de la porción descendente del asa de Henle, no vamos a hablar mucho su función, reabsorber agua, pero de acá sí hay varias sustancias que se van a reabsorber. Entonces, como ya les mencioné, no se reabsorbe el agua, no se va a reabsorber, pero ¿qué sí se va a reabsorber? Sodio, potasio y cloro. Y acá hay una bomba. La bomba sodio, potasio, 2 cloro. Sodio, potasio, 2 cloro. Va a ingresar 2 cationes y 2 aniones. Es una bomba neutra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sodio? Va a ingresar el sodio y este sodio va a ser transportado hacia la sangre a través de este transportador que intercambia sodio con potasio. Y miren, acá esta bomba está metiendo potasio y esta bomba está metiendo potasio a la célula. Y este exceso de potasio sale otra vez hacia la luz, hacia el túbulo, por este transportador de potasio. ¿Qué más se reabsorbe a este nivel? Magnesio. Magnesio también se reabsorbe, no se olviden. Se reabsorbe magnesio a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, en la porción gruesa. Tenemos este síndrome, que vamos a hablar más adelante, no el síndrome de Bartter. Vamos a hacer un resumen, ya que tenemos que conocer los mecanismos de cada parte de los túbulos para aprender. El síndrome de Bartter que es cuando esta bomba no funciona. Esta bomba no funciona. O un medicamento, por ejemplo la furosemida. La furosemida es un antidiurético, es un diurético, que va a bloquear esta bomba y va a impedir la reabsorción de sodio, potasio y 2 cloro. Y no se va a reabsorber sodio. Y recuerden, al no reabsorberse sodio, va a quedarse sodio acá en el lumen, en la luz del túbulo, y el sodio siempre jala agua, ¿no? Y va a haber un efecto diurético. Bien. Este es el mecanismo de las sustancias. Miren, acá se filtra, va a haber dentro de la luz, el líquido que va a haber dentro de la luz va a ser isoosmolar. Recuerden que en la porción descendente del asa de Henle se reabsorbe agua, ¿no? Se reabsorbe agua, o sea, concentra. La porción descendente del asa de Henle concentra. ¿Por qué? Porque le quita agua. Concentra acá, concentra. Y entonces va a ser hiperosmolar acá. Y al ir subiendo, ¿qué es lo que ocurre acá en la porción gruesa del asa de Henle? Se va a reabsorber sodio, potasio, cloro, ¿no? Entonces, acá esto le va a quitar aniones. Y al quitarle eso, va a diluir. Por eso que la porción descendente del asa de Henle concentra, la porción ascendente diluye. Bien, hablemos de la basa recta. La basa recta son estos vasos, ¿no? Que acompañan al asa de Henle. Son importantes estos vasos. ¿Por qué? Porque va a sintetizarse acá prostaglandinas y prostaciclinas. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Miren, acá recuerden, se filtra, ¿no? Se filtra sustancias. Va a quedarse acá sangre, ¿no? Con cantidades disminuidas. Pero acá, este resto que queda acá dentro de estos vasos son susceptibles a generar trombosis, ¿no? A coagularse acá en la sangre. Es por eso que se sintetiza prostaglandinas y prostaciclinas, que funcionan como antiagregantes y protege de la trombosis renal. Va a protegerse de la trombosis renal porque acá se va a quedar más concentrado y eso va a tender a
va a ser más susceptible a que ocurra trombos a estos niveles, ¿no? Entonces eso evita que ocurra trombos a estos niveles, trombosis renal. Y el uso crónico de AINES van a bloquear las prostaglandinas que se están generando acá, y eso va a generar una isquemia medular. ¿Por qué? Porque van a ocurrir microtrombosis en estas zonas. Y eso va a generar una isquemia medular y papilar, ¿no? Y esta isquemia puede terminar en una necrosis, en una nefritis intersticial crónica o en una necrosis de papila, ¿no? Como les decía. Bien. Acá tenemos un mecanismo de Lassa de Henle, no se olviden. Segmento descendente concentra y el segmento ascendente diluye. Bien. La reabsorción de magnesio ocurre en, se olvide, porción ascendente gruesa de Lassa de Henle. Ahora hablemos del túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal va a ser activado por la paratormona y la vitamina D. ¿Y para qué sirve el túbulo contorneado distal? Para la absorción de estas dos sustancias principalmente, sodio y calcio. No se olviden, sodio y calcio. Entonces, acá existe un cotransportador sodio-cloro. Acá también hay un transportador de calcio que mete calcio hacia la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al haber grandes cantidades acá de va a ingresar sodio y calcio. ¿Y cómo es acá el transporte? Es un antiporte. El calcio va a ir hacia la sangre y el sodio va a entrar acá, hacia la célula. Bien, es por eso que esto, ¿qué es lo que va a generar? Miren, si es que hay mucho sodio acá en la luz del túbulo, si es que hay mucho sodio acá, se va a reabsorber mucho sodio hacia la célula. Bien, se va a reabsorber mucho sodio hacia la célula. Ese sodio en exceso es transportado a través de este cotransportador, donde va a reabsorber sodio hacia la sangre y va a meter potasio hacia esta célula, ¿no? De esa manera se compensa. Pero si hay demasiado sodio en la luz del túbulo, va a ingresar mucho sodio acá. Esta bomba no se va a dar abasto para poder reabsorber todo el sodio que existe acá, y al haber mucho sodio acá no va a funcionar bien esta bomba, este antiporte, no va a funcionar. Entonces se va a inhibir la reabsorción de calcio. A ver, lo repito. Tenemos, de manera normal, ¿qué es lo que pasa? Tenemos sodio y cloro que ingresa a la célula, ¿no? A través de este transportador. El exceso de sodio acá se transporta hacia la sangre a través de esta bomba de sodio-potasio, ¿no? Y al quedarse poco sodio dentro de la célula, funciona muy bien este antiporte, en donde su función es reabsorber calcio hacia la sangre y ingresar sodio hacia la célula. Pero si tenemos un evento en donde hay demasiado sodio acá en la luz, vamos a ver que esta bomba va a funcionar más, va a haber mayor cantidad de sodio, este transportador no se va a dar abasto para poder eliminar todo el sodio que está ingresando a la célula, y este transportador se va a ver afectado, y al verse afectado no se va a reabsorber calcio. Es por eso que exceso de sodio a nivel del túbulo va a disminuir o impedir la reabsorción de calcio. Eso va a generar hipocalcemia. Y esto se ve muy bien cuando una persona se alimenta de algunas comidas con exceso de sodio, ¿no? Que lo que ocurre a nivel de sus riñones de esta persona que come comida salada va a disminuir la reabsorción de calcio. Bien, va a disminuir la reabsorción de calcio. Y acá hay un síndrome también, que se llama el síndrome de Gitelman, cuando hay una alteración en esta bomba, ¿no? Afecta el transporte de sodio-cloro, afecta este transporte, no va a poder ingresarse sodio acá, y al haber poco sodio, va a funcionar muy bien este transporte, no se va a reabsorber calcio. Ese es el síndrome de Gitelman, ¿no? Entonces va a haber una hiperreabsorción de calcio, y el calcio dentro de la orina va a disminuir. Por eso que genera hipocalciuria. Vamos a
mencionarlo más adelante cuando hagamos un repaso. Bien. A nivel del túbulo contorneado distal, ¿qué es lo que encontramos también? Esa zona, la mácula densa, que ya lo habíamos mencionado antes. Esta mácula densa, este conjunto de células acá, su función también es, esto recepciona el aumento de llegada de sodio y cloro y secreta adenosina. ¿Y por qué creen que va a llegar más sodio y cloro? ¿Por qué podría ser? Puede ser que el túbulo contorneado proximal tenga alguna alteración en donde no esté reabsorbiendo sodio, ¿no? Se altera su función del túbulo contorneado proximal. O puede ser que haya una alteración a nivel del segmento grueso de la porción ascendente del asa de Henle y no está reabsorbiendo sodio. Y eso no puede ser. Miren, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de sodio y en la porción ascendente gruesa el 30% de sodio. Entonces, si hay una alteración a estos dos niveles, es una nefrona que no cumple muy bien su función y se está perdiendo demasiado sodio, y eso es algo peligroso para el cuerpo, ¿no? Es algo peligroso. ¿Por qué? Porque, como les había mencionado, ¿quién da la osmolaridad? Principalmente el sodio, y eso podría, si es que no se reabsorbe bien el sodio, podría generar un estado de hiponatremia que podría ser peligrosa en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, ya sea por un daño a nivel del túbulo contorneado proximal o de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, se activa acá a ese nivel estas células en donde secretan adenosina. Y la adenosina, su efecto es vasoconstricción, actúa a niveles de los receptores A1, vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, ocurre una vasoconstricción de la arteriola aferente. Al ocurrir una vasoconstricción, no va a llegar sangre al glomérulo, no se va a filtrar. Entonces esa nefrona se bloquea, ¿no? Se bloquea. Y eso ocurre dentro de nuestro cuerpo para poder compensar, porque ustedes imaginan si es que no existiera este mecanismo que controlara, ¿qué tal si es que no se reabsorbiera, si es que el túbulo contorneado proximal estuviera dañado? Entonces se va a perder a través de la orina el 65% de sodio y va a generar hiponatremia, y los pacientes hasta pueden morir por esto, ¿no? Por eso que a veces el mecanismo se cierra, se bloquea estas nefronas que están funcionando mal y se manda el flujo sanguíneo hacia otras nefronas que su funcionamiento sea el correcto, ¿no? Bien, en el túbulo colector cortical, en el túbulo colector tenemos dos zonas. Una zona que está en la corteza, por eso se llama túbulo cortical, y una parte que está en la médula, por eso que hay un túbulo colector medular. ¿Qué es lo que hay en el túbulo colector cortical? Están estas células, las células intercaladas y las células ciliares. Acá, la célula principal, y las células intercaladas. Acá tenemos a la célula principal. ¿Qué transportadores tiene? Tiene un transportador de sodio y un transportador que elimina potasio. Y la célula intercalada solamente tiene este transportador, cuya función es eliminar hidrogeniones a la orina. Acá está el lumen del túbulo y acá está la sangre. Entonces, la célula principal, ¿qué transportadores tiene? Del sodio y del potasio. Y la célula intercalada, su función es eliminar hidrogeniones. Entonces, ¿por qué son activados estos de acá? A través de esta hormona, la hormona aldosterona. La aldosterona abre este canal para que se absorba sodio, se elimine potasio y se elimine hidrogeniones. Esa es su función de la aldosterona, ¿no? Esa es su función. Es por eso que nosotros tenemos algunos diuréticos como la espironolactona. La espironolactona es un antagonista de los receptores de aldosterona. O ahorrador de potasio. ¿Y por qué se llama ahorrador de potasio? Porque bloquea este canal, bloquea este canal y bloquea este canal. Al bloquear el canal no se va a reabsorber el sodio. Es por eso que la espironolactona es un diurético. ¿Diurético por qué? Porque impide la reabsorción de sodio, y el sodio siempre jala agua y se va a eliminar sodio y orina, sodio y agua a través de la orina. Va a bloquear este canal, entonces se va a impedir la eliminación de potasio. El potasio se va a quedar en la sangre. Es por eso que se llama también a la espironolactona un ahorrador de potasio.
¿Y cuál es otra función de la espironolactona? Va a impedir la eliminación de hidrogeniones, y al impedir la eliminación de hidrogeniones va a generar un efecto de acidosis, ¿no? Acidosis metabólica. También tenemos otros fármacos, como la milorida y el triamtereno. La milorida y triamtereno bloquean solamente a este canal, al canal de sodio. Y al bloquear el canal de sodio, estas dos van a disminuir su función también. Va a disminuir, porque al meterse sodio va a generar una carga positiva, y esa carga positiva va a estimular la eliminación de potasio y la eliminación de hidrogeniones. También tenemos un síndrome, que es el síndrome de Lidle, en donde el síndrome de Lidle se caracteriza porque esta bomba está hiperfuncionando, no es que se bloquee, está hiperfuncionando. Y al hiperfuncionar va a estimular la eliminación de potasio y la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Bien. Entonces lo que ocurre entonces esta célula, la célula intercalada, contribuye en lo que es la acidificación de la orina. Gracias a este transportador es que la orina es ácida, tiene su pH ácido. Bien, ahora en lo que es el túbulo colector medular. En el túbulo colector medular, en alguna literatura van a ver que está en a nivel de todo el túbulo colector. Vamos a tener receptores de esta hormona, ADH. Y acá en el túbulo colector va a ocurrir el último fenómeno ya de regulación, pero regulación de agua. ¿Por qué? Porque acá hay unos receptores para la ADH, la hormona antidiurética. Entonces, acá hay unas acuaporinas, son transportadores, son canales que su función es sacar agua dentro del túbulo hacia la sangre, ¿no? Reabsorción de agua. Esa es su principal función de las acuaporinas. Entonces, el ADH va a actuar a este nivel, activando y aperturando las acuaporinas, y va a estimular la reabsorción de agua, ¿no? Va a estimular la reabsorción de agua. Ese es el último fenómeno. Bien. Entonces, para recapitular. Vamos a ver, ya habíamos hablado de los mecanismos de compensación acá en la arteriola aferente, óxido nítrico y endotelina. De manera normal los dos compensan, pero si ocurre si hay una presión arterial demasiado baja, recuerden, la arteriola eferente va a actuar la angiotensina 2 y la prostaglandinas, que van a hacer que la tasa de filtración glomerular se compense, ¿no? No disminuya. Entonces, todo lo que se filtra va a caer al túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, su función reabsorbe el 100% de glucosa y aminoácidos. Elimina esto y reabsorbe bicarbonato, no se olviden, una de sus principales funciones, reabsorción de bicarbonato. ¿Y nosotros cómo podemos bloquear esa reabsorción de bicarbonato? Bloqueando la enzima anidrasa carbónica, ¿no? A través de ese medicamento diurético también, acetazolamida, que inhibe la anidrasa carbónica, o puede estar inhibida de manera, en algunos pacientes, ¿no? De manera natural puede estar inhibida, y eso se llama acidosis tubular tipo 2 o proximal, disfunción de la anidrasa carbónica, ¿no? Y en estos pacientes que tienen acidosis tubular, ¿por qué es acidosis? Porque no se va a poder reabsorber el bicarbonato, ¿no? No se va a poder reabsorber el bicarbonato, y al no reabsorber ese bicarbonato, el pH sanguíneo va a caer, es por eso que va a generar una acidosis metabólica. O puede estar bloqueado todo. Si está bloqueado todos los transportes, no se puede resolver nada. Eso se llama síndrome de Fanconi. Es una disfunción de todos los transportadores del túbulo proximal. Nada más. A ver, acá tenemos la porción descendente de la sagela, se reabsorbe agua, ¿no? La porción ascendente, el cotransportador, sodio, potasio, 2-cloro. Acá tenemos sodio, potasio, 2-cloro. ¿Qué es lo que ocurre? Esto si es que nosotros bloqueamos, se va a inhibir la reabsorción de estos aniones, ¿no? De estos aniones. Puede estar inhibido también esto de manera no natural, y eso se llama síndrome de Bartter, disfunción del cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Y miren,
¿Qué es lo que pasa cuando este transportador está inhibida de manera natural, como el síndrome de Bartter, o utilizamos algunos diuréticos como la furosemida? No se va a reabsorber sodio y cloro, principalmente, ¿no? No se va a reabsorber sodio y cloro. Este sodio y cloro va a haber mucho acá, va a haber mucho en la luz del túbulo y va a ir al siguiente transportador. Acá teníamos el transportador sodio-cloro. Y al llegar mucha cantidad de sodio y cloro acá, va a hiperfuncionar este transportador de sodio-cloro, va a haber mucho sodio dentro de la célula, y recuerden, al haber mucho sodio dentro de la célula, no se va a poder reabsorber el calcio. Entonces va a generar hipocalcemia. Va a generar hipocalcemia porque no se reabsorbe bien el calcio al existir mucho sodio dentro de la célula. Va a generar hipocalcemia y va a generar hipercalciuria. Entonces, pero no todo ese sodio va a poder reabsorberse. Entonces va a llegar mucho sodio acá. Y al llegar mucho sodio a esa porción del túbulo colector cortical, va a hiperfuncionar la reabsorción de sodio, se va a eliminar demasiado potasio y se va a eliminar demasiado hidrógeno. Entonces, al absorberse mucho sodio, al eliminarse mucho potasio, va a generar hipopotasemia en el paciente, y al eliminarse muchos hidrogeniones va a generar una alcalosis metabólica. ¿Bien? Eso es lo que ocurre entonces en el síndrome de Bartter. Síndrome de Bartter, ¿esto qué nos genera? Una hipocalcemia, una hipercalciuria, recuerden, se elimina mucho potasio acá, una hipopotasemia, y al eliminarse muchos hidrogeniones, una alcalosis metabólica. Bien, acá, en el túbulo contorneado distal, teníamos el cotransportador de sodio-cloro. Si hiperfuncionaba este transportador, no se absorbía bien el calcio, recuerden eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros damos un diurético que actúa acá? Como la hidroclorotiazida, ¿no? La hidroclorotiazida o el síndrome de Gitelman, donde no funcionaba este transportador, y al no funcionar se absorbe muy bien el calcio, entonces vamos a tener hipercalcemia, vamos a tener una hipocalciuria, no se va a reabsorber el sodio que tenía que absorberse acá no se va a absorber, entonces va a llegar más sodio acá a este nivel, en nivel del túbulo colector cortical. Al haber mucho sodio acá, va a hiperfuncionar esta bomba, se va a eliminar mucho potasio y se va a eliminar mucho hidrógeno. Eso va a generar hipopotasemia y, de nuevo, alcalosis metabólica. Bien, eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de Lidle? Cuando nosotros utilizamos la espironolactona, un diurético que bloquea estos tres receptores. No se va a reabsorber sodio, no se va a eliminar potasio, por eso es que va a generar hiperpotasemia, y no se va a eliminar hidrogenados. Es por eso que va a generar una acidosis, ¿no? Una acidosis hiperpotasémica. Y para terminar acá en el túbulo colector medular, recuerden las acuaporinas, su función es reabsorber agua a través de la hormona antidiurética, la ADH, que apertura estas acuaporinas, y su principal función es reabsorber agua. Acá tenemos algunas enfermedades como la diabetes insípida, por ejemplo, en donde no se va a haber puede ser nefrogénica, cuando los receptores no son susceptibles a esta hormona, o puede ser central, ya que la hormona puede ser que no se sintetice, ¿no? Puede ser que no se sintetice, cualquiera de las dos va a generar que no se aperturen las acuaporinas y no se va a reabsorber agua, ¿no? No se va a reabsorber agua y va a haber mucha agua en la orina y el paciente se va a deshidratar. En el síndrome de Addison también ocurre lo mismo. Y también tenemos, por ejemplo, algunos fármacos acá, los bactanes, bueno, que están en desuso, dicen, no son muy recomendados hoy en día, los bactanes, que bloquean los receptores V2 de esta hormona, la vasopresina antidiurética o ADH, esos tres nombres. Entonces, síndrome de Bartter, acá hay una pregunta. En el síndrome de Bartter presenta todo excepto. Miren, no es necesario aprenderse de memoria, solamente aprenderse de la parte de la fisiología renal, bueno, tubular. Ya pueden sacar qué es lo que hay en el síndrome de Bartter con seguridad. Recuerden, síndrome de Bartter no funciona esta bomba. Hay mucho sodio acá. Llega mucho sodio al túbulo contorneado distal, no se va a reabsorber calcio, por eso que va a generar hipocalcemia e hipercalciuria, porque se elimina mucho calcio
a nivel del túbulo. Acá hay demasiado calcio. Al haber demasiado calcio, esta bomba y esto funciona demasiado, entonces se elimina mucho potasio. Va a generar hipopotasemia y también se va a eliminar muchos hidrogenianos, va a generar también una alcalosis metabólica. Eso es lo que vamos a encontrar en el síndrome de Bartter. Entonces acá la respuesta, acidosis hiperclorémica. No se genera una acidosis hiperclorémica. En el síndrome de Bartter tenemos una alcalosis hipopotasémica, no se olvide. En el síndrome de Gitterman es cuando se altera este transportador. Entonces se reabsorbe muy bien el calcio. En el síndrome de Gitterman lo que tenemos es, tiene herencia autosómica dominante, ¿sí? Afecta al túbulo colector, no produce nefrocalcinosis, produce hiponatremia, sí produce hiponatremia porque no se va a reabsorber sodio y cursa con hiperpotasemia. Entonces no se produce nefrocalcinosis, esa es la respuesta. Nefrocalcinosis es un fenómeno en donde en el riñón se está acumulando el calcio. A ver, acá vamos a tener la furosemida. Es un diurético potente. Una furosemida. Recuerden que esto bloqueaba la bomba, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que estaba ubicado en la porción ascendente del oxígeno. ¿En qué segmento de la nefrona se reabsorbe el 100% de la glucosa filtrada? Recuerden el túbulo conterminado proximal. Mujer de 40 años, 72 kilos de peso, con dosaje de creatinina 2.5. Según la ecuación de Cockcroft, ¿cuál es su depuración, no? Nosotros utilizamos la fórmula de Cockcroft, donde 140 menos la edad, lo multiplicamos por el peso, lo dividimos entre la creatinina sérica y por 72. Reemplazamos todos los datos y sale 34, ¿no? Por eso que tenemos que aprender, no solamente para las preguntas, sino para la práctica también, ya que todos los pacientes deberían de tener su aclaramiento de creatinina, ¿no? Siempre vigilar su función renal, ya que están hospitalizados. La furosemida es un diurético cuyo mecanismo de acción es inhibir. Furosemida, recuerden la bomba, sodio, potasio, 2-cloro. ¿En qué parte de la nefrona se realiza la mayor reabsorción de bicarbonato? No se olviden, el túbulo conterminal proximal, esa es su función. ¿Qué tipo de cilindros están constituidos por proteínas de Horsfall? Entonces, las proteínas, ¿cómo es el manejo de las proteínas? Más o menos tiene una carga glomerular de 1500 gramos al día y ocurre una secreción, ¿no? Una secreción de proteínas que se llama uromucoide de Horsfall, más o menos de 30 a 75 miligramos por día. ¿Y dónde va a ocurrir esta secreción de las proteínas? A nivel de la porción ascendente gruesa, ¿no? Del asa de Henle. Y estos son cilindros dialinos. Van a formar cilindros dialinos. Principal mecanismo causante de la elevación de la presión arterial en un paciente con estenosis bilateral de la arteria renal. Acá la respuesta es la secreción de renina. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una estenosis de la arteria renal? Puede ser unilateral o bilateral. Va a generarse isquemia y se va a estimular la síntesis de renina, ¿no? En un paciente que tiene estenosis bilateral, puedes tener sus niveles de renina en valores normales, pero para ellos los valores de renina no son iguales que los que tenemos, ¿no? Los que no tienen esta enfermedad. Para estos pacientes, valores normales pueden ser considerados elevados para ellos. En paciente con nefropatía crónica, el trasplante renal o diálisis está indicada cuando, esto es de memoria, tienen que aprenderlo, cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 15. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción de la angiotensina 2? ¿Su efecto opresor a inicio de acción es lenta? No, la angiotensina 2, recuerden, es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, su acción es rápida. Reduce la liberación de aldosterona, no estimula la secreción de aldosterona. Produce proliferación del miocito cardíaco, la vamos a dejar. Inhibe la liberación de la hormona antidiurética, no estimula. Actúa sobre la médula suprarrenal, no actúa sobre la médula, actúa sobre la corteza suprarrenal.
Acá la respuesta es produce proliferación del miocito cardíaco, ¿no? Produce proliferación de estas células. ¿Cuál es el flujo sanguíneo renal por minuto en un varón de 70 kilos? Acá se calcula, sale 1100 mililitros por minuto. El principal regulador de la concentración renal de sodio es la aldosterona. Recuerden la aldosterona. Su principal función es reabsorber solamente sodio. ¿Cuál es el lugar de acción de los diuréticos del asa? El asa ascendente gruesa, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a los diuréticos de asa? Disminuye la excreción urinaria de potasio, disminuye la filtración glomerular, disminuye la presión del llenado del ventrículo izquierdo, estimula la absorción de calcio y magnesio, tiene actividad estimulante de la enzima de la anhidrasa carbónica. No tiene nada que ver con eso. Acá la respuesta es disminuye la presión del llenado. Y no solamente de manera general los diuréticos lo que hacen es que el paciente pierda volumen. Y al perder volumen, ¿no? va a disminuir la volemia, y al disminuir la volemia va a disminuir precarga. De manera general, todos los diuréticos disminuyen precarga y eso disminuye la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Para la hipertensión, edema por insuficiencia renal o síndrome nefrótico en mujer caucásica de 75 años sin enfermedad arteriocoronaria se elige acá la primera elección, la furosemida. Bien, ¿por qué no utilizamos hidroclorotiazida? Acá nos dice edema por insuficiencia renal. No nos dice el grado de insuficiencia renal. De manera general, el único diurético que se puede utilizar sin tomar en cuenta el aclaramiento, la depuración de creatinina, la tasa de filtración glomerular, es la furosemida. La hidroclorotiazida no se utiliza si es que ya la insuficiencia renal es menor de 30. No se utiliza la hidroclorotiazida. Por eso es que la mejor respuesta es furosemida. Un hombre de 55 años con cálculos renales recibe un diurético para disminuir la excreción de calcio. Sin embargo, al cabo de unas semanas presenta un ataque de gota. Entonces, algo muy clásico que ha sido preguntado muchas veces en los exámenes, y esa es la hidroclorotiazida, ¿no? Gota, siempre relaciónenlo con hidroclorotiazida. Acerca de las reacciones adversas de la hidroclorotiazida y furosemida, incluyen lo siguiente, excepto producen hiperglucemia. Sí, ambos producen hiperglucemia. Vamos a ver el mecanismo porque tiene que ver con el potasio, ¿ya? Eso de acá lo hacen ambos. Elevan los niveles sanguíneos de ácido úrico, ¿sí? Ambos. Disminuye la presión sanguínea, obviamente. ¿Por qué? Porque al ser diuréticos disminuyen precarga, ¿no? Y eso tiene repercusión, disminuye la presión sanguínea. Producen hiperlipidemia, no. La hidroclorotiazida no produce esto. En esa se diferencia. El túbulo distal de la nefrona es el principal sitio de acción de uno de los siguientes agentes. El túbulo distal, no se olviden, hidroclorotiazida. Un varón de 35 años presenta cálculos renales y aumento de calcio en la orina, asociado con calcio sérico y niveles de hormona paratiroidea. ¿Cuál de los siguientes se puede utilizar para el paciente? Para estimular la síntesis, para estimular la reabsorción de calcio, ¿no? Para estimular la reabsorción de calcio, teníamos que bloquear el cotransportador de sodio, cloro, a nivel del túbulo contorsionado proximal, y esa acción lo hace la hidroclorotiazida, ¿no? Al estimular la reabsorción de calcio, vamos a disminuir la síntesis de cálculos a nivel renal, ¿no? Y vamos a disminuir los niveles de calcio que se están excretando a través de la orina. Acá está el mecanismo por lo cual hay esa asociación entre potasio y glucosa, ¿no? Como decía acá la pregunta, ambos pueden producir hiperglucemia. ¿Por qué? Porque generan ¿qué es lo que ocurre? Mira, normalmente, a ver, eso tiene que ver el potasio con los hidrogeniones de manera normal. Vamos a ver que las catecolaminas, principalmente los receptores beta 2, van a hacer que entre potasio hacia la célula. Ingrese potasio hacia la célula y se intercambia por hidrógeno. Hay un antiporte acá.
ingresa potasio. Si es que hay mucho potasio fuera de la célula, ingresa potasio y sale hidrógeno. Y acá, si es esto, ¿no? Eso es lo que hacen las catecolaminas. La insulina también, apertura y mete potasio. Es un cotransportador. De eso, esa es su función, ¿no? Ingresar potasio. Es por eso que, a ver, es por eso que eso es importante en pacientes que tienen hiperpotasemia. En pacientes que tienen hiperpotasemia, por ejemplo, el manejo en una hiperpotasemia severa es nebulizarlo con salbutamol, que estimula los receptores beta 2, nebulizarlo con salbutamol, o dejarle en infusión insulina y dextrosa. ¿Por qué? Porque la insulina hace esta función. Los niveles elevados de potasio en la sangre va a hacer que ingrese hacia las células musculares y hepáticas, ¿no? Ingrese el potasio. Y con eso disminuimos los niveles de potasio séricos. A ver, lo voy a repetir. Recuerden, las catecolaminas, los receptores beta 2, meten potasio hacia la célula. Y acá también esto sale hidrógeno. Acá la insulina también tiene ese mecanismo, hacer que el potasio entre dentro de la célula. Es por eso que en hiperpotasemias severas, ¿el manejo cuál es? Nebulizarlo con salbutamol. Cuando nebulizarlo con salbutamol, vamos a activar los receptores beta 2 y vamos a hacer que este potasio que está en exceso en la sangre ingrese a las células y disminuya. O podemos dejarle en infusión insulina con glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina tiene esta acción. Ingresar potasio hacia la célula y disminuye los niveles de potasio, ¿no? Pero eso es como si escondiéramos el potasio dentro de la célula hasta que tengamos otro mecanismo por el cual podamos eliminar potasio, ¿no? Por eso que la hipopotasemia es producida por una ¿Y qué es lo que ocurre en una hiperglucemia? Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, se va a estimular la secreción de insulina. Al estimularse la secreción de insulina, va a activar este transportador y va a meter potasio dentro de la célula. Y eso va a generar una hipopotasemia, ¿no? Esa es la relación que tienen que acordarse entre potasio, insulina, los beta 2 adrenérgicos y glucosa. Una de las siguientes es menos probable que sea útil en la terapia de la hipercalcemia. Acá, los diuréticos tiacídicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario, los diuréticos tiacídicos estimulan la hipercalcemia, estimulan la reabsorción de calcio. Este agente tiene como efecto adverso la acidosis metabólica, la espironolactona. ¿No? ¿Por qué? Porque bloquea los receptores. Recuerden el canal de hidrogeniones. Al bloquear el canal de hidrogeniones no se puede excretar estos hidrogeniones. Y estos hidrogeniones se van a retener dentro del cuerpo, dentro de la sangre, y va a producir acidosis metabólica. De los aminoglucósidos es menos nefrotóxico. Esto sí lo tienen que aprender de memoria. Es la micacina. La presentación de nefritis intersticial crónica y necrosis papilar es típica de la fenacetina y salicilato. Los AINES, también no se olviden. En un paciente addisoniano, los siguientes agentes tienen acciones diuréticas, excepto, o sea, un paciente con Addison que tiene síndrome de Addison no va a tener función. ¿Qué medicamento? La espironolactona, ¿no? ¿Por qué no va a tener función la espironolactona? Porque ese diurético no va a funcionar en esos pacientes, porque el paciente con Addison no tiene, aldosterona. Los niveles de aldosterona están disminuidos. Y al estar disminuidos ya están bloqueados sus transportadores que son activados por esa hormona. No tiene sentido darle espironolactona. Algo que también tienen que recordar de la espironolactona es que tiene un efecto de antagoniza lo que es los efectos de las hormonas sexuales masculinas, ¿no? Como la testosterona. Bien. El diurético más indicado en la insuficiencia renal crónica, recuerden,
furosemida hidroclorotiazida. ¿Por qué no? Porque no se utiliza cuando ya la depuración cuando su tasa de filtración glomerular es menor de 15, perdón, de 30. En un paciente con audición alterada, el agente que probablemente exacerba este déficit, acá sí tienen que aprenderse, es la furosemida, es alguno de sus efectos adversos, ¿ya? La audición. ¿Cuál de los siguientes puede ser determinado al calcular la depuración de paraminipúrico? El paraminipúrico, recuerden, se utiliza para medir el flujo plasmático renal. Una causa de acidosis metabólica. La diabetes mellitus. Esto sí tienen que aprenderlo de memoria. Hay algunas causas de acidosis metabólica, recomendación aprenderse de todas, dentro de ellas la diabetes mellitus, produce acidosis metabólica. A ver, asfixia. Asfixia, no. Hiperventilación, congestión, abortación de continuidad. Una causa de alcalosis metabólica, lo contrario, ¿no? La ingestión de bicarbonato. Esta produce alcalosis metabólica. La fracción de filtración fisiológica es aproximadamente un porcentaje. Dice, la fracción de filtración fisiológica es aproximadamente un porcentaje de flujo plasmático renal. Normalmente es el 20%, no se olvide. Una paciente sufre una fractura pélvica y pérdida sanguínea interna significativa, resultando en shock hemorrágico. Uno de los siguientes órganos tiene el flujo sanguíneo específico más grande, flujo sanguíneo por gramo de tejido, en condiciones de reposo y especialmente vulnerable durante el shock. Ya, este órgano son los riñones. El riñón recibe la mayor cantidad de flujo por cada 100 gramos de tejido. Miren, este es el gasto cardíaco. En los riñones, 300 gramos, ¿no? Es el que recibe más gasto cardíaco por cada 100 gramos. En el riñón, la glucosa es reabsorbida por el túbulo controlado proximal, no se olviden el 100%, y si es que sobrepasa valores, la glicemia de 180, va a haber glucosuria. La mayor parte de agua filtrada a través de los glomérulos renales es reabsorbida en el túbulo proximal, no se olviden, 65%. Y eso es todo, chicos. Gracias.